Buenos días a todos los amigos y urólogos y amigos, colegas de la región de la Confederación Americana de Urología. Abrimos este año el concurso Intersociedades de Residentes de la Confederación Americana de Urología. Este concurso, año tras año, fue realizado por el doctor Fernando Santomil, que ahora es el coordinador del grupo de trabajo de trasplante renal. Y en el 2023, pues está inaugurando la posibilidad. Se le cortó el audio a Alejandro, ¿no? Sí. Ok, al parecer tenemos un problema con la comunicación con el doctor Alejandro. Bueno, pues en nombre de la Confederación Americana de Urología queremos agradecer esta iniciativa de la Oficina de Investigación. Damos la palabra al doctor Nahuel Paesano, director de la Oficina de Residentes. ¿Sí? Adelante, Nahuel. Bueno, muy buenos días para todos. Es para mí un honor estar con todos ustedes, empezar este proyecto que lo empezó el doctor Fernando Santomil. Esta es la cuarta edición de este proyecto, que es el concurso Intersociedades de todos los residentes de la Confederación Americana de Urología. Actualmente en la CAU tenemos 2.000 residentes activos, entre 2.000 y 2.400, y ingresan cada año a formarse nuevos médicos para hacer su residencia de urología en alrededor de 500 cupos. Y la CAU está creciendo muchísimo y es necesario con este concurso conocer cómo están trabajando los residentes, cómo se forman, y hemos hecho esta temática. Esta es la primera reunión, serán 5 reuniones, en las cuales hoy nos toca cáncer de próstata localizado. Y nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo de todos en la oficina de residentes. Se incorporaron este año nuevas promesas de la urología a la oficina, como el doctor Eric Alejandro Hernández de México, Geraldini Castillo de República Dominicana, Tiago Miersba de Brasil, y contamos con la ayuda de siempre de Georgina y de Maxi Falcioni. Así que, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, de ver caras conocidas, de ver profesores, de gente que nos ayudó mucho en todo este transcurso de la oficina. Así que vamos a empezar con el concurso. Vamos a empezar con Delia, de Ecuador. Así que la dejo a Geraldini para que presente a Delia. Bueno, la presento yo. Delia. Delia va a ser la primera participante. Delia se llama Delia Lucía Escola Gómez, es una médico uróloga que está realizando el 4º año de su residencia en la Universidad Central del Ecuador, y actualmente se encuentra realizando prácticas hospitalarias en el Hospital General Pablo Arturo Suárez. Así que Delia, si quieres empezar con tu presentación, sos muy bienvenida. Tenés el micrófono apagado, Delia. Buenos días, ya comparto la presentación, un momento. No sé qué pasó, pero no pude funcionar. Rayos. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, perfecto, Delia. Adelante. ¿Ya? Buenos días. Quiero agradecer a la Confederación Americana de Urología, a la Sociedad Ecuatoriana de Urología, por dejarme ser participante de este evento.
vamos a empezar pues con el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Bueno, vamos a empezar dividiendo o recordando de que el cáncer de próstata lo vamos, según la NCCN y la Guía Europea de Urología, lo hemos dividido al cáncer de próstata en algunos riesgos, dentro de los cuales tenemos el riesgo muy bajo, bajo riesgo, riesgo intermedio, y en él pues tenemos lo que es el riesgo intermedio favorable y el riesgo intermedio desfavorable. Solamente para recordar cuáles son las características de cada uno de estos riesgos, pues podemos observar el de muy bajo, o es un T1C, un grupo 1, un PSA menor de 10, con menos de 3 fragmentos positivos, y de estos menos del 50% de fragmentos de cáncer en cada fragmento, con una densidad de PSA menor al 0.15. El de bajo riesgo puede tener un T1 a un T2A, grupo 1, un PSA menor de 10 nanogramos por ml, y del grupo intermedio un T2B al T2C, un grupo 2 o 3, un PSA de 10 a 20. Y en el que vamos a considerar en esta primera parte, pues es el riesgo favorable, en el cual va a estar un grupo de grado 1 o 2 y menos del 50% de las muestras de biopsias positivas. En todos estos riesgos, muy bajo, bajo riesgo y riesgo intermedio, pues está considerado lo que se conoce como la vigilancia activa. ¿En qué consiste la vigilancia activa? Pues consiste en equilibrar el tratamiento conservador hasta tener el tratamiento definitivo, evitando de esta manera que el sobretratamiento, sobre todo, disminuir la toxicidad, pero sin disminuir la supervivencia. ¿Qué se requiere para esto? Pues se requiere para la vigilancia activa una estadificación precisa. Aquí cabe recalcar ahora el uso de lo que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos va a ayudar a identificar qué pacientes tienen mayor riesgo, evitando una subestadificación. Así como también que vamos a requerir de una biopsia correcta. Ahora podríamos requerir de una biopsia target, por ejemplo. ¿Para qué? Para tener una selección óptima de quienes pueden entrar en vigilancia activa. Requerimos también de un programa de seguimiento que tiene que ser regulado y predefinido, pero sobre todo requiere de qué características vamos a tener para poner un stop a lo que es la vigilancia activa. Entonces, aquí tenemos pues un cuadro en el cual lo tomé de Lawrence Klotz, que es el padre de la vigilancia activa, en donde sabemos a quiénes vamos a hacer vigilancia activa. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer? Aquellos pacientes que tienen un Gleason 3+3, que la enfermedad está limitada a la próstata, que la resonancia magnética multiparamétrica va a ser negativa, es decir, PIRAS 1, PIRAS 2, y una densidad de PSA bajo. También sabemos a quién no vamos a hacer, pero sí hay una zona gris en la que los pacientes no sabemos qué decisión tomar. ¿Qué casos son? Aquellos pacientes que tienen un Gleason 3+3, pero que es extenso. Un Gleason 3+3 en personas jóvenes menores de 50 años. Aquellos Gleason 3+4 con menos del 10% de grupo 4. Aquellos Gleason 3+3, aquí ya empezamos a hablar de lo que son las mutaciones, del riesgo genómico, aquellos pacientes que tienen un Gleason 3+3 con un riesgo genómico alto, o aquellos que tienen un 3+4 pero con un riesgo genómico bajo, aquellos pacientes que nos reporta la resonancia magnética un PIRAS 4-5, pero sin embargo la patología nos da un Gleason 3+3, y los pacientes que tienen una densidad de PSA elevada. Definitivamente, ¿a quién estaría contraindicado? ¿A quién no podemos hacer vigilancia activa? Aquellos subtipos histológicos que nos reportan como cribiforme o intraductal, aquellos que tienen mutaciones positivas en el BRCA, en el CHEK2 o en el ATM, y sobre todo una parte que en nuestro país es importante, es la parte psicológica, la ansiedad, la angustia. A estos pacientes no podemos mantenerlos en vigilancia activa. ¿Qué más era importante? Saber cómo hacer su seguimiento. ¿El seguimiento en qué consiste? Un PSA cada 6 meses, un tacto rectal cada 12 meses. Vamos a hacer una resonancia magnética multiparamétrica dentro de los 2 y los 18 meses para valorar una progresión del PIRAS, ya sea de 4 o 5, y una biopsia confirmatoria dentro de los 12 a los 18 meses. Cuando tenemos una biopsia negativa, ¿qué es lo que vamos a continuar con el seguimiento? Con PSA cada 6 meses y una biopsia confirmatoria que estaría reportada hacia los 2 o 3 años de la primera biopsia que ya habíamos tenido.
Entonces, ¿cuándo dejamos la vigilancia activa y a quiénes vamos a dar ya un tratamiento definitivo? Aquellos que han tenido un aumento sostenido del PSA, el tiempo de duplicación aumentado, un aumento de una resonancia magnética, nos reportan ya un PIRS 4 o 5, o si es que en la patología tenemos una mayor cantidad de cilindros con grado 2, en aquellos pacientes con un riesgo intermedio favorable, que nos reportan igual un porcentaje mayor de Gleason 4, pues a ellos ya no tendremos que seguir con vigilancia activa. Solamente para recordar nuevamente, según las guías NCCN, el grupo de bajo riesgo, vamos a tomar en cuenta lo que es la expectativa de vida, pacientes mayores con una expectativa de vida más de 20 años, vamos a tener lo que ya mencionamos, la vigilancia activa. Si es que el paciente a la toma de decisiones no requiere esto, pues también podemos ofertar una radioterapia con gases externos, una braquiterapia o una prostatectomía radical ya como tratamiento definitivo. Y en el caso de que la prostatectomía radical nos dé márgenes positivos, una PSA detectable o progresión hacia las vesículas seminales, pues vamos a dar ya un tratamiento adyuvante que consiste en radioterapia con o sin terapia de deprivación androgénica, o podríamos hacer observación. En el siguiente grupo, lo que habíamos hablado, pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 10 años, pues también vigilancia activa. Podemos también ofertar radioterapia, braquiterapia, prostatectomía radical, y el grupo de riesgo intermedio favorable es la parte contradictoria o la parte que no sabemos todavía aquí, si tomarlo o no tomarlo como vigilancia activa, pero a ellos también podemos ofertar radioterapia, prostatectomía radical con o sin linfadenectomía pélvica. Y de acuerdo a esto, pues también si es que tenemos metástasis positivas o si los ganglios no salen positivos, pues daremos terapia de deprivación androgénica con o sin radioterapia. Y aquellos pacientes pues que tienen una expectativa de vida entre 5 y 10 años, podríamos ofertar radioterapia, braquiterapia o observación. La diferencia entre la vigilancia activa y la observación es que nosotros al observar es algo paliativo, solamente vamos a ver cómo va el PSA, pero no está indicado tomar nuevas biopsias. Un poquito para hablar acerca de lo que es en mi país, de lo que se maneja, he tomado 2 hospitales base, lo que es el Hospital Eugenio Espejo, que es el hospital del público, por así decirlo, y el Hospital y el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el hospital del Seguro Social. En el Hospital Eugenio Espejo, pues manejamos patologías malignas, cáncer de próstata, junto con el servicio de oncología. Hay un comité de tumores en donde se presentan los casos clínicos y se decide la mejor opción para el paciente. El servicio de radioterapia no está presente en el hospital, sin embargo, se inicia, o si tenemos nosotros un paciente candidato para esto, se inicia lo que es la red pública integral de salud, en donde van a encontrar al paciente a dónde enviarlo. Y se implementó también, pues ya en el servicio, el robot para hacer las prostatectomías radicales. Aquí también nosotros realizamos lo que son las prostatectomías radicales abiertas. Podemos nosotros ayudarles a nuestros maestros, estamos como primer ayudante. Nos dejan hacer algunos pasos y si es que están aquí, pues muchas gracias también a mis maestros. Y el siguiente hospital, pues es el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Este es el hospital que contrasta, este es el Hospital del Seguro Social. Tenemos también el servicio de oncología, al igual que en el público tenemos discusión de casos, tanto con el servicio de oncología, radioterapia e incluso patología. Estamos presentes ahí para hacer el comité y toma de decisiones. También tenemos pues desde el 2015 estamos con el robot Da Vinci. Al momento hay 2 médicos que están realizando las prostatectomías, como es la doctora Saskia Suárez y el doctor Eduardo Banda. Bueno, aquí he querido mostrar un poco en cuanto a cómo manejamos esta parte del cáncer de próstata localizado. Más o menos el 1% de los pacientes que llegan al hospital se optan por una vigilancia activa, por lo que nosotros lo que más tenemos es pues tratamiento definitivo. Y en pues ofertamos lo que es la prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot,
Desde el 2015 se han realizado hasta más o menos el 2022, no tenemos todavía de este año puestos aquí en la estadística, 296 cirugías, de las cuales, bueno, he intentado colocar más o menos unas características de lo que ha sido el grupo etario, lo hemos dividido entre 40-50, 51-60, 61-70 y mayor a 71 años, de los cuales la mayoría ha entrado en el 61 y 70 años. El PSA inicial, más del 90% fue con un PSA menor de 10. Los antecedentes de cirugías abdominales previas no hubo hubo mayor porcentaje en aquellos que no tuvieron cirugías. Y en cuanto a lo que es el estadiaje de la biopsia, pues el 90% fue T1C, un 9% T2A y un T2B, pues solamente el 1%. En cuanto a lo que eran los resultados de continencia y de potencia, pues se tomó al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. La continencia preoperatoria, prácticamente el 100% de los pacientes nos habían indicado que tienen continencia. Al mes, nosotros habíamos encontrado ya un 83% que tenía continencia. A los 3 meses un 20% y a los 6 meses pues casi ya todos habían recuperado la continencia. En cuanto a lo que es la parte de la potencia, nosotros antes de la cirugía pues realizamos el cuestionario del IF5 en el preoperatorio, en donde ya reportamos a los pacientes qué tipo de disfunción eréctil tiene. Y los resultados pues son... Al mes tuvimos una importante disfunción eréctil que fue bajando hacia los 6 meses en un porcentaje de un 10% más o menos. Eso en cuanto a lo que puedo hablar de mi rotación acá y cómo estamos manejando el cáncer de próstata localizado. Muchas gracias. Bien, dando continuación, vamos a presentar a la doctora Mariana Barreto, quien es residente de urología de 3er año de la Cátedra de Urología, profesor Levin Martínez del Hospital Clínicas, doctor Manuel Quintela en Montevideo, Uruguay. Adelante, Mariana. Bueno, primero que nada, buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Barreto, como mencionó recién la doctora, soy residente de urología de 3er año de Montevideo, Uruguay, de la cátedra del profesor Dr. Levin Martínez, que es la cátedra única formadora de residentes de urología de nuestro país, y agradezco mucho a la Confederación Americana de Urología por haberme invitado a participar de este evento. Solamente preguntar si se ve correctamente mi pantalla, si ya doy inicio. Perfecto, Mariana. Bien, continuando un poco por lo presentado por mi colega Delia, quiero destacar que en Uruguay el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres y que 1 de cada 6 hombres va a padecer cáncer de próstata a lo largo de su vida. Inicialmente, la colega estuvo mostrando algunos conceptos acerca de la estadificación de las guías NCCN que amplían las previas realizadas por Enfemidad Nico, hablando sobre todo de los grupos de bajo, muy bajo riesgo e intermedio favorable. En esta oportunidad a mí me toca hablar de los riesgos intermedios desfavorables, alto riesgo y muy alto riesgo. Vamos a ser muy conceptuales, pero si los cánceres de próstata se trataran de un grupo de felinos, sin dudas que nos tocó hablar de los estadios más avanzados de la enfermedad, más agresivos, desde el Rey León a los tigres bengala. Definiendo brevemente de qué se trata cuando hablamos de cada grupo, no quiero ser reiterativa, pero conceptualmente los riesgos intermedios desfavorables son aquellos que presentan más de 2 factores de riesgo del grupo intermedio y sub 3, más del 50% de los cores positivos en la biopsia, y el grupo de alto riesgo ya es cuando la enfermedad se evade a la próstata localmente, ¿sí? Pudiendo comprometer evasión extraprostática o incluso vesículas seminales. Los grupos de ISUP comprendidos en este grupo de riesgo son los 4 o 5 y el PSA mayor a 20. Y dentro de este grupo se sabe que hay una población
que presenta una agresividad oncológica mayor, con un pronóstico mayor, que son los grupos de muy alto riesgo, que son especialmente aquellos pacientes de alto riesgo que tienen más de 2 factores de riesgo que lo clasifican dentro de este grupo, o que su patrón primario es el grisón 5, o incluso presentan más de 4 cores en la biopsia del grupo ISUB 4 o 5. ¿Qué conceptos tenemos que tener en la estadificación de estos pacientes? Que va a tener principalmente 3 pilares. En cuanto a la estadificación sistémica, la imagenología convencional, tomografía tórax, abdomen y pelvis y el centellograma óseo son muchas veces las herramientas iniciales que utilizamos en los centros de Uruguay, y luego contamos con la imagenología optimizada, nueva generación, como es el PET-PSMA, que sabemos que presenta mayor sensibilidad para la estadificación a distancia. En cuanto a la estadificación local, la resonancia multiparamétrica de próstata ha cobrado cada vez mayor importancia en la valoración del cáncer de próstata, en la estadificación inicial, en todos los grupos de riesgo, pero principalmente en estos grupos de riesgo más agresivos, donde muchas veces nos permite evaluar compromiso capsular, evasión extraprostática, compromiso ganglionar pelviano, compromiso de órganos pelvianos, que nos pueden definir mejor y dirigir las pautas de tratamiento de estos pacientes. Y no debemos olvidar que la heterogeneidad de la población del cáncer de próstata ha llevado a buscar nuevos elementos que nos distingan a estos pacientes en reconocer diferentes pronósticos y patrones de agresividad, y ahí es donde los pilares genético-moleculares cobran cada vez más peso, con el grupo de la estadificación molecular mediante los marcadores genéticos y biomoleculares, como mencionábamos. En cuanto al tratamiento del riesgo intermedio desfavorable, voy a ser muy puntual para restringirme a la extensión de esta charla, pero sabemos que la vigilancia activa en este escenario es forzada, se excluyen principalmente aquellos pacientes ISUB 3. El doctor Klotz menciona que el 15% de los pacientes de riesgo intermedio desfavorable presentarán una evolución similar al alto riesgo, por eso es que no es recomendada esta opción, salvo casos puntuales excepcionales en este escenario. Sí, la prostatectomía radical y la radioterapia como opciones de tratamiento activo están incluidas en este escenario. La prostatectomía radical, se sabe que la técnica tanto abierta, laparoscópica o robótica, es ampliamente aceptada con iguales resultados oncológicos en centros de experiencia. Hay que tener en cuenta la expectativa de vida de los pacientes. En general se consideran pacientes con expectativa de vida mayor a 10 años. La linfadenectomía pelviana se ajustará en este grupo según los nomogramas, y se puede discutir, según la estadificación clínica imagenológica, la preservación de banderetas vasculonerviosas. En cuanto a la radioterapia, conceptos puntuales a destacar es que se utiliza la radioterapia de intensidad modulada, que permite la radioterapia de mayor intensidad a nivel prostático, preservando una intensidad de los límites saludables para el resto de los órganos periféricos, generando a futuro menores repercusiones en estos pacientes, y sabemos que el uso concurrente de hormonoterapia de corta duración aumenta su eficacia. ¿Cuáles son las nuevas líneas a valorar en este grupo? Bueno, quizás las terapias focales. Destacamos que en Uruguay no contamos con la implementación de este tipo de técnicas aún, y que las guías lo recomiendan como segunda línea, pero que sí internacionalmente, incluso regionalmente en Latinoamérica, se utilizan y pueden pacientes beneficiarse de esta técnica, sobre todo en el marco de ensayos clínicos. En cuanto a los pacientes de alto y muy alto riesgo, quisiera decirles que el primer concepto a transmitir es que el tratamiento es multimodal, una combinación secuencializada entre prostatectomía radical, radioterapia y hormonoterapia. Estos son los pacientes que se benefician de un tratamiento intensificado, porque como sabemos, muchos con la optimización de la imagenología podrían pasar a corresponder al escenario metastásico. En cuanto a la prostatectomía radical, sabemos que involucra una técnica con linfadenectomía extendida, y en cuanto a la radioterapia con la hormonoterapia, sabemos que la misma en este caso debe ser prolongada de 2 a 3 años. La secuencialización va a variar de acuerdo a las preferencias del paciente, su estadificación y la experiencia del centro y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, en Uruguay, frecuentemente a nivel de la cátedra de urología, si el paciente es apto y está adulto a esta decisión, la cual se valora en equipo multidisciplinario, podría iniciarse por una cirugía radical y luego considerar la herramienta de la radioterapia con hormonoterapia como una herramienta ayudante o de salvataje, dirigida según factores de riesgo que se puedan presentar en la evolución y en la pieza de anatomía patológica. Pero reiteramos, esta secuencialización debe ser discutida en el equipo multidisciplinario y puede ser inversamente, es decir, comenzar por radioterapia y hormonoterapia.
¿Qué es lo nuevo en este grupo de riesgo? Bueno, como se distingue a estos pacientes como una población que padece cáncer de próstata altamente agresivo, con alto porcentaje de muerte por esta enfermedad, se considera la posibilidad de realizar un tratamiento ayudante intensificado. Por ejemplo, una combinación de hormonoterapia y quimioterapia. Aún esto está en ensayos clínicos y no hay recomendaciones formales, pero quizás es a donde se dirija futuramente el tratamiento de estos pacientes. Y ahora sí, pasando a mostrarles un poco cómo manejamos el cáncer de próstata en nuestro centro, me gustaría destacar que la cátedra de urología se encuentra en el Hospital de Clínicas, en Montevideo, y dentro de esta cátedra hay una unidad de próstata que surge de la necesidad social de nuestro país, de que muchos pacientes portadores de cáncer de próstata estaban llegando tarde a la consulta, al diagnóstico, a la estadificación, perdiendo muchas veces las chances de un tratamiento oportuno. Es así que como cátedra de urología nos volvemos responsables de brindar una mejor atención oportuna a estos pacientes y se funda el proyecto Próstata con esta unidad que tiene como objetivo principal brindar una captación temprana con un smart screening dirigido, una evaluación diagnóstica optimizada que involucre estudios imagenológicos altamente especializados, como resonancia multiparamétrica previa a la biopsia, que nos dirija a biopsias de mejor calidad, sistematizadas y dirigidas, intentando disminuir las demoras y optimizar los tiempos oportunos de tratamiento y controles de estos pacientes. Como mencionamos, disponemos de herramientas para estadificación optimizada, como es el PET-PSMA, y queremos destacar que una vez que el paciente ingresa en el tratamiento de esta unidad, ya en la primera consulta se va con pautas dirigidas desde el comienzo de su tratamiento según sea necesario, y por ejemplo, si se solicita ya desde ese momento resonancia o algún otro estudio, también ya se va con una fecha dirigida, tratando de acortar los tiempos diagnósticos en beneficio del paciente a lo menor posible. Y otra cosa que queremos destacar, que nuestro país es de los pocos en Latinoamérica que cuenta con disponibilidad de PET-PSMA gratuito para los pacientes en la estadificación inicial de cáncer de próstata, desde el riesgo intermedio en adelante, y en el marco de ensayos clínicos para los estadios de grupo de riesgo intermedio favorable, bajo y muy bajo, si fuera necesario en algún momento de la atención de este paciente. Destacamos el abordaje multidisciplinario en esta unidad, tenemos ateneos semanales, uro-oncológicos y radioterápicos, se trata de convocar a todos los especialistas relacionados en este grupo de pacientes y que participen asiduamente en la unidad. El tratamiento siempre se realiza de forma multimodal y siempre está fomentado la participación de residentes desde el primer año en las actividades de la unidad. Incluso se obliga a la participación en investigación científica, tanto de los docentes como de los residentes, en base a las bases de datos de esta unidad, en vistas a proyección regional e internacional del funcionamiento y la casuística de nuestra unidad en la cátedra de urología. Dentro de la unidad del proyecto Próstata destacamos una subunidad que es la unidad de vigilancia activa, que fue fundada por el profesor Martínez y que ya lleva más de 15 años desempeñándose en nuestro país. En esta unidad se da una secualización en la cual se establece el diagnóstico de los pacientes de cáncer de próstata localizado y luego minuciosamente se evalúa la expectativa de vida, la estadificación, el grupo de riesgo. Realmente se reflexiona junto con el paciente, con su familia y con el equipo de salud si el paciente es candidato realmente al plan de vigilancia activa, mucho de lo que mencionaba mi colega previamente, y luego, si de ser candidato y cumplir con todos los requisitos, ingresa en el plan de seguimiento. Y ahí es cuando en esta valoración en la unidad nos encontramos como Hércules ante sus dos pilares o columnas. Por un lado tenemos al paciente y por otro lado tenemos al tumor. Y de esta forma, discutiendo todos los aspectos, sabemos que hay 1/3 de los pacientes que van a salir del plan de vigilancia activa, esto ya está publicado en numerosos ensayos, pero que lo van a hacer de forma oportuna sin comprometer su pronóstico oncológico. Y sabemos también que 2/3 de los pacientes correctamente seleccionados permanecerán en vigilancia activa y se ahorrarán el tratamiento activo con sus potenciales efectos adversos. Entonces, es muy invocada la reflexión en conjunto con el paciente, la decisión compartida, tratando de reclasificar pacientes
que no sean candidatos a vigilancia activa, de los que sí, especular sobre la expectativa de vida de los pacientes. Sabemos que aquellos pacientes jóvenes quizás tenemos que ponerles un lente distinto, son pacientes que tienen expectativa de vida mayor a 20 años y que muchas veces diferir con seguridad el tratamiento activo les puede brindar una mejor calidad de vida sin comprometer su pronóstico oncológico. Lo mismo quizás con aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 10 años, son candidatos tal vez mejor a un control estricto, pero no entrar en un plan de vigilancia y someterse a biopsias secuencializadas, estudios de resonancia, etc. Principal y muy importante, detectar aquellos tumores que puedan presentar progresión, pacientes con factores de riesgo, ¿sí?, con enfermedad de alta densidad, alto volumen en la biopsia, pacientes con antecedentes familiares, pacientes afrodescendientes, que quizás no sean los mayores candidatos, y pacientes sobre todo que se puedan beneficiar de disminuir complicaciones del tratamiento activo. Entonces nos ponemos la lupa de los detectives y con toda esta información y todos estos ítems realmente hacemos un examen minucioso de los pacientes, dando como criterio de inclusión los perfiles psicológicos favorables, la ausencia de ciertos factores de riesgo, el acceso y el compromiso por parte del paciente y su familia al servicio de salud en los controles, la expectativa de vida, como mencionábamos, y además los parámetros clínicos tumorales que ya mencionó mi colega anteriormente. Excluimos, como dijo también mi colega, a los pacientes con perfil psicológico desfavorable, pacientes ansiosos, pacientes que no van a lograr adherencia a los controles adecuadamente, afrodescendientes con mutaciones BRCA o de línea germinal, con elementos de síndrome de Lynch, y a aquellos que tengan grupos de ISUP3 o enfermedad extensa o variantes citológicas particulares. ¿Cómo es el esquema de vigilancia en nuestro país? Sabemos que no hay un esquema universal, nosotros nos adaptamos a un esquema que frecuenta la valoración por PSA a una frecuencia no menor a 6 meses, y valoración anual, contacto rectal, biopsia y resonancia, siempre y cuando estos estudios podrán modificarse la frecuencia según la evolución clínica que presente el paciente. Esta unidad ha permitido el desarrollo desde hace más de 10 años de una base de datos por parte del profesor Martínez, la cual brinda casuística al Active Supervillains Group, que es una unidad internacional que fue fundada por el doctor Vitagliano y que reúne regionalmente estadísticas acorde a la vigilancia activa en Latinoamérica. Contamos con un seguimiento longitudinal de 120 pacientes, la mayoría correspondientes al grupo de ISUP1, aunque algunos de ellos también conforman el grupo ISUP2. Básicamente de estos 120 pacientes están distribuidos como se muestra en la tabla por encima, 19 corresponden a muy bajo riesgo, 80 al bajo riesgo, 18 al intermedio favorable, y excepcionalmente 1 del riesgo desfavorable y 2 de alto riesgo. Como dijimos, tenemos 120 pacientes con una edad media de 66 años, con scores de Gleason y SUB1 y SUB2, la media de seguimiento ha sido 9 años, y al momento no reportaron progresión metastásica ni muerte de cáncer específica en los últimos 10 años. La mayoría de los pacientes han sido controlados mediante resonancia multiparamétrica, y hasta un 10% han mostrado complementariedad con valoración de perfil molecular, ya sea por ejemplo Oncotype o análisis de mutación BRCA. 19 de los pacientes que salieron de vigilancia activa en los últimos 10 años fueron por progresión histológica, ¿sí? Como vemos allí, 13 provenientes del grupo ISUP1 y 5 provenientes del grupo ISUP2. Y 2 pacientes abandonaron el plan de vigilancia activa por causas psicológicas. En cuanto a este proyecto que inició con la colaboración casuística del Latin American Supervillains Group, agradecemos a la Confederación Americana de Urología que haya dado participación a nuestro país en este tipo de proyectos internacionales, y ha brindado la posibilidad de, sobre todo a los residentes, de participar en líneas de investigación, como es el presente trabajo. Agradezco mucho al doctor Romero y al doctor Gianelli que me brindaron información, que son los investigadores principales de este trabajo, supervisados por el doctor Vitagliano, el doctor Alejandro Nori y el doctor Levin Martínez, los 3 expertos en vigilancia activa, que involucra el análisis del cáncer de próstata localizado sometido a vigilancia activa de los grupos Gleason 3+4. En este caso este estudio incluyó 52 pacientes
que son de riesgo intermedio favorable, y los patrones mencionados. Este estudio aún está en curso y va a ser publicado en la proximidad, a la brevedad, pero queremos destacar que se le dé la oportunidad a Uruguay de participar en esos estudios de gran lembranza, multicéntricos internacionales. Bien sabemos que ya les hablé un montón sobre cómo se trata el cáncer de próstata en la unidad del Hospital de Clínicas, que es Cátedra Única de Uruguay, pero Uruguay cuenta también con muchos servicios de urología ajenos a la cátedra. Entonces, con la Sociedad Uruguaya de Urología nos preguntamos cómo es el tratamiento del cáncer de próstata localizado en todo nuestro país. Y realizamos una encuesta a modo cuestionario online, en la cual fue contestada por 72 urólogos residentes. Para que tengan una noción, en Uruguay somos apenas 105 urólogos entre residentes y urólogos recibidos, por lo cual es un porcentaje más que satisfactorio. La mayoría de estos urólogos se encuentran en Montevideo y solo poco más que un 30% ejercen en el interior del país. En cuanto al diagnóstico de de cáncer de próstata, además de los pilares básicos clínicos, paraclínicos y anatomopatológicos, como son el PSA del tracto rectal y la punción biópsica prostática, como vemos, un alto porcentaje incluye en la etapa diagnóstica la resonancia multiparamétrica y los marcadores biomoleculares. Pasando a la estadificación, esta la clasificamos según los riesgos, y vemos que además de los patrones clásicos, la resonancia multiparamétrica comprende un porcentaje no despreciable en todos los estadios, buscando justamente una mejoría en la estadificación local con diferentes fines según lo que se ajuste a las pautas de tratamiento de cada paciente. Y como vemos también, los marcadores biomoleculares y genéticos son considerados en muchos de los estadios. Por otro lado, el PET-PSMA, desde el intermedio favorable al alto y muy alto riesgo, va cobrando cada vez más peso en la estadificación inicial. Esto se ve reflejado en las respuestas de los urólogos de nuestro país. Y en cuanto al tratamiento, que también lo dividimos según la estratificación de riesgo, vemos que para el tratamiento bajo y muy bajo la vigilancia activa predomina, siendo segundo lugar las técnicas de prostatectomía radical abierta o laparoscópica. Quiero destacar que en nuestro país la técnica robótica está muy poco desarrollada, contamos con un solo robot en nuestro país que se encuentra en el sector de salud privado, por lo cual es muy restringido el acceso de los pacientes a este tratamiento, pero sí las técnicas laparoscópicas y abiertas son ampliamente utilizadas en todo el país. En cuanto a los riesgos intermedios favorable y desfavorable, el panorama ya se vuelve más heterogéneo, se utilizan tanto las técnicas abiertas, laparoscópicas, como en el caso favorable la vigilancia activa, aunque en un porcentaje muchísimo más bajo, y la radioterapia quizás no es tan utilizada como esperábamos a la par del tratamiento quirúrgico. En cuanto al alto y muy alto riesgo, aquí sí se divide más el tratamiento activo de una forma más homogénea entre prostatectomía radical y radioterapia, la vigilancia totalmente excepcional, y aparece quizás en este caso una pequeña mención a la prostatectomía radical robótica. En cuanto a las conclusiones, queremos destacar que en la etapa diagnóstica la mayoría de los urólogos que asisten en cáncer de próstata localizado se desempeñan en Montevideo, utilizan en mayor parte los pilares básicos diagnósticos clásicos dirigidos por las guías internacionales, con un alto porcentaje de estudios altamente especializados como marcadores y resonancia. En cuanto a la estadificación, la resonancia tiene un lugar en todos los grupos de riesgo, acorde a la valoración de nuestro país, y el PET-PSMA va cobrando cada vez más asiduidad en la estadificación inicial. En cuanto al tratamiento dirigido, adaptado al grupo de riesgo y al paciente, y concordante con la propuesta por las guías internacionales americanas y europeas en nuestro país. Finalmente, no quiero dejar de agradecer a toda la comunidad urológica de mi país que me apoyó y me ayudó en el desempeño de esta presentación, tanto urólogos recibidos, jubilados, como mis compañeros los residentes. Lamentablemente es imposible poder mencionarlos a todos e incluir fotografías de todos, pero acá se ven ampliamente presentados los principales servicios de la capital y del interior del país, así que agradezco mucho a mi comunidad por haberme elegido para este debate y por haberme apoyado en la preparación. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Mariana, muchas felicidades, Delia. La verdad que estuvieron las dos presentaciones a la altura del primer concurso Intersociedades de este año. Contamos con un panel de profesores estelares, con el doctor Alejandro Rodríguez, con la doctora Ana María Utrán, con el jefe del grupo de cáncer de próstatas de la CAU, Edgar Iván Bravo,
con el doctor Fernando Santomil y con el doctor Levin Martínez, que tiene voz, pero no tiene voto por una cuestión de conflicto de intereses, esto está claro. Así que no sé si el panel estelar que tenemos nos quiere hacer algún comentario o algo. Nahuel, una pregunta. Sí, doctor. Enviaron el caso clínico y algunas preguntas. Ellas se basaron en ese caso clínico. ¿Cómo lo vas a dirigir? ¿Cómo lo vas a dirigir? Ahora ellas se han ajustado perfectamente a la temática del concurso. Ellas nos comentaron, hablaron un poco sobre la patología y nos han comentado cómo se están formando, las herramientas que tienen para combatir esta patología. Y ahora viene el caso clínico en el cual ellas van a desempeñarse. Es un caso clínico corto, son respuestas muy cortas, y es para terminar de definir la ganadora entre una cosa y la otra. Bueno, pues yo tengo nada más un comentario. Antes que nada, Mariana y Delia, muchísimas felicidades por presentarnos resultados inéditos de su país. Creo que este es el camino para optimizar en todas las áreas de la urología LATAM. Entonces, muchas felicidades por ese esfuerzo. Como hemos dicho muchísimas veces, el impulso para la implementación de estudios multicéntricos en América Latina es crucial para realmente traspolar los resultados a una realidad nuestra, ¿no? Entonces, pues me queda felicitarlos y adelante. No sé si existe algún otro comentario. Sí, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, doctor Nahuel, doctor Alejandro, doctora Ana, por la invitación. La verdad es que me parecieron excelentes presentaciones. Creo que siempre el punto a discutir dentro de la vigilancia activa, dentro del bajo riesgo, creo que siempre ha habido discusión acerca de las diferentes terapias y de las innovaciones que hay dentro de este campo. Queda muy claro que para aquellos pacientes con alto riesgo, con muy alto riesgo, a veces las opciones son un poco más claras. Las felicito por las presentaciones, las felicito por la manera en cómo abordaron el tema, en cómo fueron conceptualizando, en cómo hicieron uso de todas estas herramientas visuales que nos ayudan a nosotros como espectadores a digerir más fácilmente su contenido, y creo que eso es algo muy bueno. También los felicito por presentar toda esta causística de la TAM, como lo dice la doctora Ana, que al final del día es lo que nos va a dar peso y poder frente a todos los resultados que hay a nivel mundial, porque finalmente creo que en Latinoamérica también estamos haciendo excelente urología a un excelente nivel y con muy buenos resultados. Entonces creo que es importante lo que ustedes mencionaron y lo que ustedes plasmaron ya en sus resultados. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vado, por estar también con nosotros. Si no hay más comentarios, vamos a pasar con la última parte del concurso, que es el caso clínico, que lo va a leer y lo va a moderar Alex, de México también. Así que Alex, adelante. No se te oye, Alex. Hola a todos. Nahuel, ¿podrías compartir tú la pantalla, por favor? Sí, claro. ¿Se ve bien? Sí, ahí está. Bueno, pues este es un caso clínico que se preparó en la oficina de residentes con Nahuel, Maxi, Geraldini, Giorgi y Tiago, que no pudo estar presente. Y bueno, el objetivo de este caso clínico es simplemente abordar o tener como bases sólidas en relación a lo que ya han presentado. Nos gustaría conocer qué harían cada una de las participantes. Haremos alguna pregunta y la idea es que nos respondan a estos cuestionamientos, no únicamente eligiendo la posible opción, sino también justificando por qué elegirían o por qué harían cierta maniobra terapéutica. Entonces, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, Nahuel, por favor. Se trata de un paciente de 65 años con antecedentes médico-crónicos de hipertensión arterial en control médico y sin antecedentes quirúrgicos, que acudió a consulta por elevación de antígeno prostático, una elevación de 8 nanogramos por mililitro. El paciente además tenía un IPSS de 7 puntos
y refirió una buena función eréctil con deseo de conservarla. A la exploración física, una próstata grado 3 con un nódulo pétreo en la zona periférica izquierda de 0.5 centímetros. Hasta este momento, Mariana, la siguiente, por favor, Nahuel. ¿Qué harías con esta paciente, con este paciente? ¿Le harías control con laboratorios periódicos? ¿Solicitarías una resonancia multiparamétrica de próstata? ¿O lo programarías a una biopsia de próstata? Bien, buenos días. En este caso estamos ante un paciente joven. No se mencionó si el paciente presentaba antecedentes familiares para cáncer de próstata, es algo que me gustaría saber de la valoración y el interrogatorio clínico. En cuanto a las cifras de PSA, es una cifra elevada para su edad, por lo cual también me gustaría repetirla. El tacto rectal es patológico, eso sabemos que aumenta el porcentaje de diagnóstico de cáncer de próstata, y en este caso sería clínicamente un paciente T2A al menos por el tacto rectal. Yo solicitaría una resonancia multiparamétrica de próstata previo a una punción biópsica prostática para poder hacer la complementariedad entre una biopsia sistemática y dirigida si la resonancia llegara a mostrarnos alguna lesión. Doctora Delia, ¿usted haría algo diferente o cómo lo abordaría en su centro? No, Doc, yo también solicitaría una resonancia multiparamétrica de próstata previo a la biopsia. Podemos pasar a la siguiente, Nahuel. Es el resultado de la resonancia que ustedes han solicitado, donde nos reportan una lesión de 18 milímetros en la zona periférica, en la región anterior y media, y le han dado una clasificación PIRATS 5 y un volumen prostático de 63 gramos. Con estos resultados, es evidente que ofrecerían una biopsia. Para ti, Delia, ¿qué tipo de biopsia ofrecerías a este paciente? Lesión periférica. Como está en la región media y anterior, podríamos hacerle una biopsia sistemática dirigida por resonancia magnética. Porque estamos justamente en la parte anterior, podría ser con un abordaje perineal. ¿Qué ventajas ofrecería este abordaje en relación a un plan rectal? Justamente la parte que nos está reportando es la región media y anterior, y en la biopsia perineal pues nos ayuda un mejor abordaje en esta zona. Por eso elegiría yo la perineal. La siguiente diapositiva, por favor, Noel. Entonces, Delia escogió una biopsia transperineal. Mariana, ¿tú elegirías hacer transrectal o transperineal o estás de acuerdo con Delia? Bueno, en este caso estoy de acuerdo con mi colega Delia. Me parece que la biopsia tiene que ser dirigida y sistematizada. Me parece que este paciente podría beneficiarse de la biopsia transperineal. En mi país contamos con esta opción, por lo cual lo solicitaría. ¿Sí? Sabemos que ya mostró un PIRAS 5 con una imagen con restricción de la difusión, por lo cual me parece que es importante sí realizar una biopsia de buena calidad. ¿Utilizarías fusión con apoyo de algún sistema robótico o cognitivo? Sí, podría ser, sería bueno, sí, hacer una biopsia fusión cognitiva, sí. Sabemos que el abordaje transperineal le va a mostrar beneficios a este paciente, perdón que no lo mencioné anteriormente, en cuanto al menor índice de infección y la tolerancia, así que sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Pasamos al siguiente, por favor. Se le hizo una biopsia con fusión robótica, donde nos reportaron un adenocarcinoma de próstata Gleason 4+3, grado 3 de LeSub, con presencia de patrón cribiforme extenso presentado en 6 cilindros y el foco tumoral mayor mide 5 milímetros. Mariana, ¿qué sigue en este paciente para estadificarlo? Bien, en este caso tenemos un diagnóstico ya anatomopatológico de cáncer de próstata. En este caso el paciente corresponde al grupo ISUB3 con un patrón Gleason 4+3 del grupo intermedio desfavorable,
por lo cual me gustaría pedirle un PET-PSMA, además de la imagenología convencional, tomografía y centellograma óseo. El patrón cribiforme ya es un elemento que nos va mostrando que podría tratarse de un tumor altamente agresivo en la biopsia, y lo vamos a tener en cuenta en las pautas terapéuticas de este paciente. Delia, ¿tú pedirías también gamagrama, tomografía y PET como lo ha solicitado Mariana, o tú harías algo diferente? No, sí, para la estadificación pediría lo mismo. Lamentablemente acá no podría solicitar PSMA, no disponemos. Pero sí de gamografía, tomografías, sí, necesitamos estadificarle, y como dijo Mariana, estoy de acuerdo, ya la presencia de un patrón cribiforme ya nos indica que tiene un riesgo alto. Hasta este momento... Perdón, y quiero aclarar, perdón, como dije en mi presentación, en cuanto a la estadificación molecular, no nos olvidemos, es un paciente joven y sabemos que el patrón cribiforme a veces se relaciona con ciertas mutaciones genéticas, por lo cual solicitaría también estudio genético molecular, sobre todo descartar, por ejemplo, mutaciones BRCA. Hasta este momento, doctor Alejandro Rodríguez, doctora Ana María, doctor Iván Bravo, ¿tienen alguna pregunta para las concursantes? Bueno, primeramente felicitarlas porque están digiriendo el caso clínico muy bien, pero me interesaría saber más acerca de la realidad de cada país. Entonces, ustedes tienen en Uruguay, tienen imágenes, la posibilidad de tener el software para fusión, como en este caso ha presentado Germán. ¿Se Sí, puede hacer biopsia por fusión? Contamos, sí, e incluso hay ensayos clínicos que se están realizando, por lo cual muchas veces los pacientes acceden sin costo a la realización de este procedimiento, sobre todo los que se atienden en el sector público. Si fuera paciente del sector privado y por alguna razón no entra en ensayo clínico, tiene un costo, no sé decir precisamente cuánto es, pero es medianamente accesible, similar a un costo de una resonancia multiparamétrica. ¿Y en Ecuador tienen el software para hacer biopsias por resonancia magnética ultrasonido con fusión? Bueno, lamentablemente en el servicio público y en el seguro social, no solamente de manera particular, no podríamos solicitarlo, pero en el seguro social y en ministerio no, y tampoco disponemos de resonancia. Entonces, realmente al paciente, o sea, yo estaba respondiendo de acuerdo a lo que tenemos que hacer, pero si es de acuerdo a lo que tengo el país, pues lamentablemente hubiera pedido una resonancia magnética. Como les mencioné, se inicia la red integral de salud para ver si nos ayudan con la resonancia, y si no, directamente íbamos a biopsia. ¿Y tienen PET-PSMA en Ecuador? No disponemos. Y es por eso que pedirías tú, como pediste. Claro, por eso también le dije que lamentablemente no podría pedir PSMA, no. En Uruguay sí hay PET-PSMA, porque tienen, creo, una de las mayores casuísticas de toda Sudamérica hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Está disponibilidad del PET-PSMA para todos los pacientes en Uruguay? Sí, es como mencionaba hoy, en el marco de ensayos clínicos de estadificación inicial de cáncer de próstata, pero, o sea, está disponible para todos, gratuitamente en el marco de ensayos clínicos, pero si un paciente no quiere participar en el estudio y quiere abonarlo, puede hacerlo y accede, sí. Okay. Muchas gracias. Doctor Iván Bravo, ¿tiene alguna pregunta para los concursantes? Sí, nada más me quedó duda. Para realizar la estadificación mencionaron que harían PET, gamagrama y tomografía, ¿verdad? ¿Las tres? Eso comentó la doctora Mariana. Ok, listo. Nada más, gracias. Yo tengo un comentario. Creo que la pregunta que realizó el doctor Rodríguez es fundamental. En ocasiones, el traspolar completamente todas las herramientas que encontramos en las líneas guías americanas, en las líneas guías europeas, etcétera, es difícil en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Influido a esto, pues es desafortunadamente los sistemas de salud que tenemos en cada uno de los países, ¿no? Comentaba María la vez pasada, el sábado,
que ellos tienen un sistema de salud con cobertura ligeramente más universal, ¿no? Entonces, parte de este ejercicio, yo una vez más felicito a la oficina de residentes, porque realmente el objetivo de este ejercicio es ver, tratar de poner en foco las herramientas que requerimos en la TAM, tratar de trabajar en ellas para poder traspolar la realidad a cada uno de los países. Aquí estamos viendo dos escenarios completamente distintos, que es el cono sur, que es Uruguay, y lo que es Ecuador, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las misiones de todos los grupos de trabajo, de todas las oficinas, de tratar de presentar datos y tratar de trabajar en conjunto sobre cuáles serían las herramientas que se pueden implementar, ¿no? Desafortunadamente hablamos que la TAM, América Latina, es completamente heterogéneo en cuanto a sistemas de salud, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a costos, ¿no? Entonces, eso es un hándicap que probablemente más adelante a través de los años podamos poner a la luz. Entonces, muchísimas gracias por mostrar esa realidad y pues ese es el único comentario. Continuamos con el caso. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, Nahuel, por favor? En este caso se le hizo una tomografía y un gamagrama óseo que fueron negativos para actividad tumoral. Aquí la pregunta es si hubiesen pedido algún otro estudio. Nos queda claro que Mariano hubiese pedido un PET-PSMA y que en el caso de Delia, pues bueno, quizá hubiese ofrecido ya un tratamiento directamente. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento le indicarías, Delia, a este paciente? Vigilancia activa, terapia focal, prostatectomía radical, radioterapia o bloqueo hormonal. Un paciente joven, el cáncer está localizado. Yo le ofrecería una prostatectomía radical, laparoscópica asistida por robot. ¿Cuál sería, por qué elegiste esa terapéutica y no alguna de las otras? Bueno, no hay evidencia que nos indique en que los resultados en cuanto a continencia y a disfunción eréctil sean mejores entre la prostatectomía convencional versus la laparoscópica. Quizá lo único que se podría ganar con el paciente es tener menor sangrado, nada más. Pero si yo tengo la herramienta para ofrecerle una prostatectomía radical, laparoscópica asistida por robot, con preservación de nervios, en un paciente joven que tiene una buena función eréctil, yo lo haría de esa manera por el paciente, por el contexto del paciente. ¿Por qué no ofrecerle radioterapia a este paciente? Radioterapia. Esta no consideraría porque me parece que es un paciente que no tendríamos ganglios positivos. No le ofrecería radioterapia también por sus efectos adversos, continencia, disfunción eréctil. Es un paciente joven, no le ofrecería radioterapia y también porque si estuviera en el sistema de salud público, no le podría ofrecer radioterapia, me demoraría mucho en buscar un centro en donde le ayuden. Eso. Muy bien, Delia. Mariana, ¿tú qué tratamiento le ofrecerías a este paciente? Bien, como mencioné hoy en la presentación, vamos a encarar el paciente con los dos pilares. Por un lado, tenemos el paciente joven, buen estatus sexual, buen estatus miccional, sin comorbilidades de relevancia. Nos queda evaluar la parte quizás de los antecedentes familiares. Por otro lado, las características del tumor, se trata de un paciente de riesgo intermedio desfavorable, con patrón cribiforme, el cual se ha visto la lesión en la resonancia y con una biopsia satisfactoria. En este caso, me parece que el paciente no tiene indicación de vigilancia activa, no tiene indicación de terapia focal, creo que tiene indicación de tratamiento activo, ya sea prostatectomía radical o radioterapia. En este caso, por la experiencia de mi país y la disponibilidad, si bien contamos con un amplio acceso a la radioterapia, me inclinaría más por la prostatectomía radical, por las características del paciente, como dijimos, buen estatus sexual, buen estatus miccional, incluso se podría plantear la preservación nerviosa del lado contralateral a la lesión.
Sabemos que esta prostatectomía se puede hacer tanto abierta, laparoscópica como robótica. Si bien los fuertes de mi país son la laparoscopía y la cirugía abierta, sabemos que en los próximos años se va a implementar en el sector público un robot, quizás a futuro esto también pueda ser una opción. Esta prostatectomía tiene que ser con linfadenectomía pelviana, que va a dirigir lo que es la estadificación final, y en base a los resultados de eso, veremos si se requerirá algún tratamiento posterior. Sabemos que muchos de los pacientes están subestadificados en la biopsia, por más que sea de buena calidad, y que el Gleason final post-prostatectomía y la evolución del PSA es lo que nos da la estadificación certera. Por eso es que en este paciente a mí me parece que con un riesgo de 20-30% de subestadificación, que podría corresponder quizás a un alto riesgo, iniciaría con la prostatectomía radical, con linfadenectomía, laparoscópica, a mi elección personal, guardando la radioterapia con hormonoterapia concurrente como tratamiento ayudante a posterior, si fuera necesario, supeditado a la anatomía patológica. Si este paciente en particular no aceptara un tratamiento quirúrgico y te comentara que desea tratarse con radioterapia, ¿que te adicionarías algún tratamiento extra, por ejemplo, con bloqueo hormonal? Perfecto, sí, si el paciente por su situación, por ejemplo, prefiriera la radioterapia, por situación laboral, por, no sé, por preferencia personal del paciente, no hay ningún problema, se va a coordinar. En Uruguay hay varios centros de radioterapia, 3, 2 en capital y 1 en el interior del país. Se puede hacer radioterapia de nueva generación, o sea, con intensidad modulada, disminuyendo efectos adversos, ¿sí? Y obviamente las pautas actuales dicen con hormonoterapia concurrente, en este caso de inicio, al corto plazo. El único defecto quizás a explicarle al paciente, o la única desventaja, sería que en el caso de que requiriera un tratamiento multimodal, si bien la cirugía no queda totalmente excluida, es más dificultoso su desempeño post-radioterapia por las complicaciones tróficas que dan a los tejidos este tratamiento. Pero bueno, sería algo a evaluar como una posible desventaja. Quizás sea su único tratamiento y es una opción igualmente válida en este escenario. No hay estudios, ensayos clínicos randomizados que muestren superioridad de la prostatectomía sobre la radioterapia ni viceversa. Gracias, Mariana. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de una prostatectomía radical, Delia, ¿cómo se hace el seguimiento de este paciente? Bueno, ¿qué te interesa saber primero una vez que hiciste la prostatectomía en el reporte de patología? ¿Cómo le vas a explicar al paciente que lo vas a seguir? Ya. Bueno, en cuanto a lo que es el reporte de la patología, pues confirmar el estadio. Ya sabíamos que es cribiforme, nos indica alto riesgo, si hay o no hay los márgenes, si están positivos o no, si hay progresión extraprostática, si están tomadas las vesículas seminales. Esto ya nos indicaría que necesitaríamos un tratamiento adyuvante. Entonces, con este resultado ya tendría que explicar a mi paciente que luego de la prostatectomía, si es que tenemos márgenes positivos, si es que ya pedir un PSA, si el PSA ya es detectable. Con esto indicarle a mi paciente que necesitaría ya una terapia adyuvante. ¿Al cuánto tiempo pedirías el antígeno? El antígeno al mes. Mariana, y si un paciente que ya operaste tuviera recidiva bioquímica, bueno, primero, ¿cómo la definirías? ¿Qué estudios le pedirías y qué tratamientos le ofrecerías a un paciente en caso de que presentara esta recidiva? Bien, primero que nada, la valoración de la recidiva bioquímica varía según si el paciente se sometió a radioterapia o a prostatectomía radical. En este caso, el paciente se sometió a una prostatectomía radical, el primer antígeno de PSA que vamos a pedir es a los 45 días, y sabemos que definimos como recaída bioquímica a un ascenso mayor a 0,2 del PSA, que nosotros esperamos que post-prostatectomía sea 0,000. En cuanto a los estudios, en este escenario es la indicación formal del PET-PSMA hasta este momento para evaluar la recidiva bioquímica. Sabemos que hay diferentes predictores de la cinética de PSA post-prostatectomía radical, la velocidad con la que asciende, el tiempo de duplicación, el PSA a los 6 meses, son todas variables cinéticas las cuales vamos a estar muy atentos, y obviamente evaluar también la progresión radiológica, que es algo completamente distinto,
con los estudios de imagenología. Nos va a quedar, ya no nos va a quedar tiempo para hacer la última pregunta. Me gustaría nada más nuevamente darle la palabra a la doctora Utrán, al doctor Alejandro Rodríguez o al doctor Iván Bravo, si tienen algún comentario o alguna pregunta para que terminen de afilar la evaluación para las dos participantes, por favor. Por mi parte, no. Doctor Alejandro Rodríguez, ¿algún comentario, alguna otra pregunta para las participantes? Sí, yo con esto de la recidivia bioquímica, ¿cuándo decidir si le vas a dar? Hicieron la radical, por supuesto. ¿Cómo ustedes deciden si le dan terapia adyuvante o terapia de rescate temprano? ¿Cuáles serían los factores adversos que inclinarían más a que ustedes den terapia adyuvante versus de terapia de rescate temprano? La doctora de Ecuador, por favor, primero. Dentro de la patología, pues ya la parte de patología que nos indicó que es cribiforme ya nos indicaría también ya que podríamos dar una... ¿Cuáles son los factores patológicos? Márgenes positivos, afectación de las glándulas de las vesículas seminales, y si es que nos reportan cribiforme o intraductal, patrón, cribiforme intraductal. La doctora de Uruguay. Bien, perfecto. Esto se basa en la presencia de factores de riesgo, sobre todo de la estadificación final, la presencia de Gleason 8, compromiso de vesículas seminales, como bien decía mi colega, la presencia de márgenes positivos, la estadificación ganglionar, ¿sí? A veces hay estudios biomoleculares que nos pueden ayudar a definir esto también, como el DESIFIER, y bueno, de estar presentes estos elementos adversos o de riesgo, con 2 ya podemos hacer la indicación de radioterapia adyuvante. De lo contrario, quedará lugar de necesidad de salvataje. Y no escuché extensión extraprostática o extracapsular, no escuché eso en ninguna de las dos participantes. O sea, uno es márgenes positivos, extensión extraprostática, o sea, capsular, o sea, un T3, no localizado. Y lo otro es el compromiso de las vesículas seminales, y lo otro es el Gleason score, como lo mencionaron. Perdón, no sé si te puedo volver a contestar. Es verdad que no lo mencionamos, quizás la evasión extraprostática tiene principal importancia a valorar en los pacientes con márgenes positivos, que ya sabemos que, bueno, que van a contar con enfermedad residual local. Si los márgenes son negativos, quizás sea uno de los factores que pierda un poco más de peso a evaluar en estos pacientes. Pero sí, es verdad, es un elemento a considerar. Gracias. Doctor Iván Bravo, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias. Yo solamente tengo un comentario en confirmación a lo que dice la doctora Ana. Creo que a veces abusamos un poco sobre la estadificación de utilizar tantas herramientas. Actualmente hay un consenso de PET con PSMA donde habla y dicta formalmente que las herramientas diagnósticas como el gamagrama y la tomografía siguen teniendo relevancia dentro de la parte de la estadificación, y esto toma mayor importancia en, como lo decían, a veces en nuestros países en los que no tenemos acceso completamente a esas herramientas, toma todavía más relevancia hacer la estadificación. Sin embargo, actualmente el PET con PSMA en un riesgo intermedio no favorable posiblemente no tuviera tanta cabida como tanto beneficio como lo tuviera en este momento todavía el gamagrama y la tomografía. Solamente a menos que tuviéramos duda, probablemente el PET sí nos aportaría una información adicional. Creo que nada más para cuidar ese detalle. Y finalmente creo que ahondando al tema que toca el doctor Alejandro en relación a para qué pacientes deberían ir a una radioterapia adyuvante o a un rescate. La verdad es que
Anteriormente todos los pacientes con T3 habitualmente los tratábamos de enviarlos de manera adyuvante, de forma muy temprana a una radioterapia. Sin embargo, ya hay estudios como el Radicals que trató de apoyar en que probablemente estos pacientes no cambia la sobrevida global cuando lo retraso para una adyuvancia temprana y esperar a que fallen el antígeno prostático. Entonces, son factores que hay que tomar en consideración. Y finalmente, ya para terminar, siempre considerar las nuevas terapias que hay cuando se va a aplicar la radioterapia. Actualmente ya hay SpaceOAR que se puede aplicar para poder limitar el efecto que hay sobre el recto. Y bueno, si este paciente hubiera sido candidato para una radioterapia o se le hubiera propuesto una radioterapia, probablemente también yo le hubiera agregado un tratamiento adicional con SpaceOAR para poder limitar la toxicidad hacia el recto. Muchas gracias. Excelente, doctor Bravo. Muchísimas gracias al panel estelar, a todos mis compañeros de la oficina de residentes, y felicitar a Mariana y a Delia, que estuvieron en un nivel altísimo. La van a tener difícil los profesores para elegir a una. En honor al tiempo debemos ir terminando esta primera reunión del concurso Intersociedades, que estoy muy feliz por haberlo llevado a cabo con todos mis compañeros y con todos ustedes. Así que por nuestra parte, hasta la próxima reunión, felicitarlos a todos y un abrazo muy, pero muy grande. Yo agregar, perdón, un comentario, más allá de felicitarlas a las chicas por la presentación, que fue muy buena por parte de ambas, y también al panel participante, agregar a la gente que nos está oyendo, voy a agregar en el chat un link de encuesta que está lanzando la oficina de residentes, que es acerca de los programas de simulación, de programas de entrenamiento y simulación en las residencias de urología, así que nos ayudaría muchísimo a contestarla y a participar. Así que ahora la envío para que puedan responder esa breve encuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nahuel, por organizar esta primera concurso Intersociedades. Felicitaciones a las dos presentadoras. La verdad que hicieron un excelente trabajo, reportando también lo que hacen en la urología de cada país. Muchas gracias a todos y gracias a Levin por estar con nosotros. Siempre es un honor tenerte con nosotros, Levin. Así que continúa asistiendo. Gracias, Edgar, Fernando y Ana María. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas Un abrazo gracias para todos. Muchas Chao, gracias. nos vemos el mes que viene. Un abrazo a Va, todos. que